Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Padre, agradecidos por tu amor y por tu misericordia, y agradecidos también por este tiempo en que hemos podido alabarte, hemos podido honrarte con nuestras fuerzas. Padre, te alabamos por Jesucristo, porque Él murió y resucitó, y de Él emanan todas nuestras esperanzas. Y eso es un motivo suficiente para que nosotros te alabemos, y es el motivo por el que nosotros venimos aquí cada domingo. Ayúdanos, Señor, a tener claridad en cuanto a la obra de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, quiero animarle a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 2. Capítulo 13, disculpen, verso 4. 2 Corintios capítulo 13, verso 4. De ese pasaje, de ese texto es que propiamente quiero hablar con ustedes. 2 Corintios capítulo 13, verso 4. Todos los domingos nosotros nos reunimos acá para celebrar al Señor, para honrar y alabar el nombre del Señor. Y lo que hacemos es propiamente que celebramos su resurrección. Sabemos que durante toda esta semana muchas personas, creyentes y no creyentes, han estado celebrando lo que se llama la Semana Santa, que como ya se ha dicho en otras ocasiones de este púlpito, lo único que había de santo esa semana era el Señor, porque todas las cosas que sucedieron allí, nada era santo. Más bien vemos el pecado, el odio del hombre vertido sobre la persona del Señor Jesucristo, quien era completamente justo y quien era completamente santo. Pero muchos creyentes hoy en día están celebrando el domingo de resurrección y lo hacen una vez al año. Nosotros lo hacemos cada domingo, mis hermanos. Por eso es que quizás usted no oye que nosotros tenemos ese énfasis hoy, porque es el énfasis de cada domingo y es lo que hemos estado cantando. Si usted vio los signos que se cantaron, y esos son los signos que cantamos comúnmente nosotros, y tiene que ver propiamente con el Evangelio, porque la resurrección es el Evangelio del Señor Jesucristo. Nos habla de su muerte y de su resurrección, de su obra perfecta para redimir a pecadores. Pero nosotros pensamos así, pero la gran mayoría de los creyentes en nuestros días, aunque usan esta misma Biblia que tenemos nosotros, no piensan de esa manera. De hecho, se han diluido detrás de muchas prácticas que no están en las Escrituras. Muchos hablan de no comer cierto tipo de carne el viernes, que lo que hay que comer es pescado. Otros hablan de que no se pueden bañar, que no se puede barrer las casas. Hay una serie de tradiciones sobre esta llamada Semana Santa, pero que cuando nosotros leemos la Biblia, usted no las encuentra ahí. También vemos muchas iglesias evangélicas que ponen conejos y huevos de Pascua, y uno dice, bueno, ¿dónde está esto en las Escrituras? ¿Dónde está esto en las Escrituras? Pero oímos hablar poco de Cristo que murió y se levantó de los muertos y está vivo. Ese mensaje nosotros entonces no lo oímos. Vemos que se enfocan en todas estas cosas que no están en las Escrituras, pero no se habla del Cristo que murió y resucitó y vive. El Cristo que ha perdonado los pecados de aquellos que creen en Él. De eso no se habla. 2 Corintios 13:4 dice lo siguiente: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Este texto es un texto maravilloso y nos recuerda que el Señor Jesucristo vive por el poder de Dios. Este pasaje es parte de la defensa de Pablo a su apostolado. Ya había traído muchos argumentos para recordarle que él había trabajado entre ellos por más de 1 año y medio, que ellos eran el fruto de esa predicación, y aunque muchos maestros se habían levantado para socavar su autoridad y su veracidad,
no eran más que oportunistas que querían justificar el pecado. Luego de muchos argumentos llegamos a esta porción en especial y Pablo les recuerda a los corintios esta verdad que yo he querido enunciar de esta manera. La resurrección es el tema crucial que define la naturaleza y el alcance de nuestra fe. La resurrección es el tema crucial, fíjese hermano, que define la naturaleza y el alcance de nuestra fe. La resurrección es la médula de nuestra doctrina. Es el grito de victoria sobre la muerte y el pecado. Es la evidencia de que Cristo cumplió las expectativas de la ley y se levantó de los muertos como heraldo para decirle al imperio de la muerte: estás muerta. Es el punto de inflexión para los que creemos, porque sabemos que si hemos muerto con Él, también nos levantaremos con Él. Esa es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Y en esa esperanza nosotros debemos caminar cada día, mis hermanos. No podemos tener nuestra mirada en otras cosas, porque no sabemos qué tiempo vamos a estar aquí en este mundo. Pero si estamos en Cristo, tenemos esta esperanza que cuando nuestros ojos se cierren, nosotros vamos con Él. Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, nada. Estaríamos en la misma condición de otras religiones. Nuestra fe sería vana, como dice el mismo apóstol Pablo a los corintios. Este sermón consta de dos partes. Una aparente paradoja que tiene que ver con Jesús y su resurrección, y otra aparente paradoja que tiene que ver con nuestra resurrección. El poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que nos levantará a nosotros. Y hay un problema ahí en Corintios. Ellos creían en la resurrección de Cristo. El problema era su resurrección. El problema era la resurrección de ellos. Ellos no creían que iban a resucitar. Y nosotros los creyentes tenemos que estar claros en esto. Porque hay muchas personas allá afuera que incluso niegan la resurrección de Cristo. Personas que dicen que son creyentes. Y entonces, ¿para qué creer? ¿Qué objetivo tiene creer si tú no crees en la resurrección de Cristo? Vana es nuestra fe. Tú estás creyendo en algo que no tiene poder. Cuando tú estás diciendo, si no crees en la resurrección de Cristo, tú estás diciendo: mira, cuando mis ojos se cierren aquí, todo terminó ahí en esa tumba. Pero la palabra de Dios nos deja claro que no es así. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y como creyentes nosotros tenemos que tener esa verdad clara. Ahora, una paradoja es una verdad que parece ser contradictoria, pero no lo es. Y mi primer punto es el siguiente: la aparente paradoja de Jesús, dice en nuestro texto, fue crucificado en debilidad. Y eso puede resultar un poco contradictorio. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Dios encarnado, el que hizo milagros, y de repente se habla de debilidad también. Y eso pudiera resultar un poco chocante. Pero la Biblia dice que Jesús fue crucificado en debilidad. Y cuando leemos algunas versiones sobre este pasaje, por ejemplo, dice que fue la Reina Valera, dice que fue crucificado en debilidad, pero la versión de las Américas dice que fue crucificado por debilidad. Y entonces debemos ver eso, en debilidad. Implica que Jesús fue crucificado experimentando todas las flaquezas del ser humano. Pero tal vez nos queda más claro como lo traduce la Biblia de las Américas cuando traduce por debilidad. Esto nos pone a tono con la realidad de que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la más baja de todas las muertes. Fue débil por obediencia, por elección, sobre todo por amor. Jesús, como vamos a ver otros pasajes de las Escrituras, hizo eso por amor a nosotros. Se hizo débil
para poder estar en nuestra condición, para poder rescatarnos, para poder ofrecer el sacrificio perfecto que reconciliara al hombre con Dios. Por eso es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y se hizo débil para venir a socorrernos a nosotros. Y esto nos pone a tono con la realidad de que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la más baja de todas las muertes. Fue débil por obediencia, por elección y sobre todo por amor, entendiendo que por causa de nuestra debilidad, Jesús en su humanidad experimentó la más profunda debilidad y flaqueza. No porque Él era débil, porque nosotros lo necesitábamos. Por eso lo hizo. Necesitábamos un Salvador que fuera experimentado en todos nuestros quebrantos, que pudiera vivir nuestra vida. Lo único que las Escrituras siempre aclara algo, pero sin pecado. Jesús vivió una vida perfecta. Jesús vivió una vida sin pecado. Pero vivió una vida como nosotros, en debilidad. Dice Hebreos 2, 14, 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todas las cosas debía ser semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que por eso Jesús se hizo hombre, para ponerse en nuestra situación, en nuestra condición. Solo Él podía hacer eso, para podernos llevar a Dios y podernos reconciliar con Dios. Miren cómo dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todas las cosas según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nunca cedió al pecado. Fue justo, fue fiel, fue santo. Y por eso Él es el sacrificio perfecto que puede reconciliar al pecador con Dios. Al pecador que cree en ese sacrificio puede ser reconciliado inmediatamente con Dios. Los hombres hoy en día buscan muchas alternativas para llegar a Dios, para ponerse en paz con Dios. Pero todas son alternativas vanas. Ninguna realmente puede reconciliarle con Dios. Ninguna puede garantizarle un destino eterno seguro. Eso únicamente lo puede hacer Jesucristo. Pero aún así, los hombres prefieren seguir buscando sus propios caminos, su propia religión. Por eso dice la Biblia en Romanos, y también el apóstol Pablo, ahí a los romanos, dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los hombres no quieren saber de Dios. Ellos no quieren saber de la verdad de Dios. La aborrecen de muchas maneras. Algunos la aborrecen rápidamente. Otros quizás te escuchan y dicen, sí, eso es bueno, pero no quieren compromiso con esa verdad. La aborrecen igual. Y muchos de ellos piensan que están bien con Dios, que haciendo eso sí, porque yo creo que es bueno, que las cosas de Dios son buenas, yo creo en Dios, y piensan que eso como que les garantiza un bienestar delante de Dios, que le garantiza el cielo, pero están engañadas. Esas personas van rumbo a la condenación, no hay esperanza para ellos. Dice nuestro verso,
porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Nuestro Cristo es un Cristo vivo. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Por eso es que no podemos quitar nuestra mirada del Señor. Porque las cosas no pueden ser en nuestra fuerza. Tienen que ser a la manera de nuestro Dios. Matthew Henry, comentando este verso 4 del capítulo 13, dice lo siguiente: Cristo en su crucifixión parecía solamente un hombre débil e indefenso, pero su resurrección y su vida demostraron su poder divino. Ese es nuestro Dios. Se hizo débil para poder rescatarnos, para poder darnos una verdadera esperanza. No siempre parecer un hombre débil es serlo, más bien fue lo suficiente fuerte como para sujetarse a debilidad, sin defensas, sin argumentos, sin maldiciones, sin esquivar toda la calamidad que implicaba ser débil. Cuando fue llevado a la cruz, no hizo nada de eso. No maldijo cuando le estaban maldiciendo. Cuando le golpearon, no golpeó a nadie. Y todo eso lo recibió para redimir a un pueblo, para redimir a sus elegidos. Este es el punto más bajo de la kenosis. Es la vergüenza, es la humillación, es el sufrimiento, es el abandono. La cruz era vergonzosa. Era reservada para los criminales, para la gente más mala. Por eso la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y sin embargo el Hijo de Dios, el Dios eterno, murió allí en la cruz. Esa era la muerte que merecía un criminal. Y él había vivido una vida completamente justa. La humillación de la cruz nos recuerda que hubo falso juicio. A Jesús le hicieron un juicio falso, falsos testigos. Hubo burlas también allí. Eso es humillación. Esa es parte de esa debilidad a que Jesús se sometió por amor a nosotros. Y pudiéramos leer Isaías capítulo 53. Y este pasaje es un pasaje bien conocido, pero muy importante. Ahí en Isaías 53, por ejemplo, en los primeros versos, nosotros vemos que se nos describe el sufrimiento del Mesías. Voy a leer solo algunos versos. Verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo no sé si usted entiende lo que estamos leyendo, pero este es un pasaje tremendo que describe los sufrimientos a los que Jesús tuvo que enfrentarse. Cuando yo leo que dice molido por nuestros pecados, eso es bien duro, eso es bien duro. Nosotros no podemos describir realmente los sufrimientos de Cristo en la cruz. El hermano Hugo el mes pasado predicó y habló acerca de los sufrimientos de Cristo. Y nos hizo un poco meternos en las cosas que Jesús sufrió. Verdaderamente, aunque podamos tratar de interiorizar los sufrimientos de Cristo, siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre nos vamos a quedar cortos. Pero sí debemos saber que Jesús sufrió grandemente por nosotros.
Dice el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. He ahí el Cordero de Dios. La forma en que Jesús enfrentó todo ese sufrimiento. Eso es lo que nos está describiendo ese verso. Dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. No se defendió. Debemos pensar en esa obra de Cristo, en favor nuestro, porque es en favor de cada redimido, de cada hijo de Dios. Y el hecho de que nosotros pensemos en el sacrificio de Cristo debe llevarnos a vivir una vida dedicada a Dios, una vida consagrada a Dios, mis hermanos. A veces nosotros sí somos muy cristianos, pero entonces somos cristianos en estas paredes. Cuando salimos afuera se nos olvida el cristianismo y eso no está bien. Nosotros tenemos que recordar que Cristo pagó un precio por nosotros y que nosotros le pertenecemos y que debemos vivir para Él, debemos vivir para su gloria. Donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, en el expressway, en el mercado, estamos llamados a vivir para Él, a vivir para su gloria. Pero eso solo lo vamos a poder hacer cuando realmente interioricemos el sacrificio de Cristo. Cuando entendamos todo lo que Él sufrió para redimirnos a nosotros. Y cuando entendamos también lo que Él quiere que hagamos, porque Él quiere que vivamos para Él. Sí, nosotros no podemos rendirle a Dios una obediencia perfecta. Eso lo sabemos, pero la palabra de Dios nos manda a obedecerle. La obediencia perfecta la dio Cristo. Pero el hecho de que yo no pueda obedecer perfectamente no quiere decir que yo no deba buscar la obediencia. Lo debo hacer, ¿saben por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en mí me guía a eso. Dios está obrando en nuestras vidas y Él es el que nos va a llevar para que nosotros queramos obedecerle. Ahora, Isaías aquí en los versos del 8 en adelante nos sigue hablando del sacrificio de Cristo. Y miren lo que dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Una obra eficaz la de Cristo. Cuando vea el fruto, satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Por causa de mi debilidad fue crucificado él en debilidad. Siendo rico se hizo pobre. Qué gran paradoja esta de la gracia. Siendo rico, el dueño de todas las cosas, el creador del universo, dice, se hizo pobre. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, siendo rico, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué maravilloso estas palabras. Y el hecho de que podamos pensar en esto, hermano, debe llevarnos también a querer vivir para nuestro Salvador, querer vivir para nuestro Señor. No debemos nosotros pasar de largo y no pensar en estas cosas.
Esto debe llevarnos a reflexionar y a consagrar nuestras vidas a Él. Sin embargo, Cristo no vio corrupción. Cristo no vio corrupción. Y la prueba, hermano, fue la resurrección. Y esto no debemos perderlo nunca nosotros de vista, los creyentes. La resurrección, como dijimos al principio, es central. Es algo central en la vida de un creyente. Es la médula de la doctrina cristiana. Porque si la resurrección se demuestra que no fue real, mire, el cristianismo cae. Y muchos han tratado de hacer eso, pero no han podido. No han podido hacerlo. Pero nosotros los cristianos tenemos que tener un concepto claro acerca de la resurrección. Y debemos saber que si somos creyentes es porque creemos en la resurrección. No solo la resurrección de Cristo, esa es la base. Es lo que tenemos que creer. Pero esa resurrección también avala mi resurrección. Los que creen en Cristo un día se levantarán de entre los muertos. Y es algo a lo que nosotros debemos prestar atención. Mas vive, dice, por el poder de Dios. La resurrección es la manifestación suprema de su poder. Él mismo había dicho, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Así que la resurrección de Cristo es el golpe de mallete donde el juez del universo grita al suelto, y por su victoria también yo tengo la victoria mía. Así que por la victoria de Cristo yo tengo mi victoria. El pago que Cristo hizo fue suficiente. Fue aceptado. La resurrección dice eso. Al Cristo resucitar dice, este sacrificio fue perfecto. Este sacrificio cumplió el objetivo para el cual fue enviado el Señor Jesús. Y eso nos llena a nosotros de esperanza. La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, no hay condenación. No la hay. Por su sacrificio que fue aceptado por el Padre. Y entonces tú tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios. Ahora, ¿cómo pasamos por alto ese poder que levantó a Cristo de los muertos? ¿Cómo vamos a pasar por alto eso? Realmente es un gran problema que cuando los cristianos piensan en la cruz, pueden comprender la profundidad del sufrimiento, las implicaciones de la expiación, todos los argumentos de la justificación y el paquete que disfrutamos con el nuevo nacimiento, pero podemos pasar por alto las implicaciones de la resurrección y cómo ese poder que levantó a Jesús de los muertos actúa en nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Tenemos que tener eso presente. Ese poder que levantó a Jesús es el que nos da a nosotros vida eterna, pero es el que nos lleva también a nosotros a vivir para la gloria de Dios. No entender a cabalidad la resurrección es perdérselo todo, como los discípulos de Maús. Estaban hablando con Jesús y ellos no se dieron cuenta que era el Señor. Lo ignoraban y le dijeron, pero tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido. Y solo después que Jesús los dejó y se fue cuando ellos se percataron de que habían estado con el Señor. Pero a veces nosotros somos como los discípulos de Maús. Ignoramos estas verdades o sencillamente no las creemos. Y estamos sentados aquí, pero no la creemos. Si estás sentado aquí y no crees en la resurrección de los muertos y no crees que Cristo resucitó para también los que creen en Él resucitarán algún día, si no crees eso, mire, usted no es cristiano. Necesita buscar a Dios, necesita acercarte a Dios y pedirle que Él te perdone, que Él te dé vida, que Él te ayude a conocerlo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió y su sacrificio es eficaz. Pero fíjese cómo dice aquí, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Si tú has creído en el sacrificio de Cristo, mire, tú estás llamado a no vivir para ti. A veces queremos vivir para nosotros, pero estamos llamados a vivir para Él. Dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por un pueblo y ese pueblo es el que Él viene a redimir. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros la resurrección? No la entendemos por el argumento lógico. La tumba estaba vacía, no encontraron el cuerpo del Señor, porque la piedra fue removida, porque los lienzos estaban doblados, porque el sepulcro estaba vacío. Esos son argumentos, y son buenos argumentos, pero hay mejores argumentos que eso. Los argumentos que sostienen la resurrección están basados en el testimonio. Los profetas hablaron acerca de esto. Pudiéramos citar los salmos. Ahí en los salmos se habla acerca de la resurrección. Salmo 16, 9 y 11. Jesús habló de esto. El mismo Jesús se lo dijo a sus discípulos. Y cuando la muerte de Lázaro, hablando ahí con sus hermanas, Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los ángeles lo dijeron: no está aquí, pues ha resucitado como Él dijo. Los testigos oculares, es decir, los apóstoles y todos aquellos discípulos que había, dice 1 Corintios 15, del 5 en adelante, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es decir, son argumentos, son pruebas que nos hablan acerca del Señor y de su resurrección. Son pruebas contundentes. Estas personas, no fue uno ni dos, muchas personas, ahí dice por ejemplo más de 500, pudieron experimentar el ver al Cristo resucitado. Nosotros, hermanos, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Y si la palabra de Dios nos dice que Jesús resucitó, miren, nosotros estamos delante de un registro que es confiable. Debemos creerlo. A veces queremos cuestionarlo todo, pero el cristianismo es una cuestión de fe, desde principio a fin. Pero no es una fe ciega, es una fe que está basada en lo que Dios ha dicho. Y Dios es fiel, Dios no miente. Entonces nosotros podemos tener tranquilidad en eso. Lo segundo, la aparente paradoja nuestra. El verso 4 nos habla de eso. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Tenemos que reconocer eso. Somos débiles en Él. Ahora, ¿cómo es que puedo ser débil en Él? Ser débil en Él es reconocer que yo en mi fuerza no puedo. Pero tampoco puedo ignorar que Él es el que vive en mí y que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Yo no puedo ignorar eso. Yo soy débil y yo en mi fuerza no puedo, pero Él está en mí. Y Él es el que pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y digo esto porque hoy en día se ha levantado una serie de creyentes que niegan propiamente esto. Ellos creen que sí, que el Señor nos redime y nos salva, pero punto. No hay que obedecer, porque a Dios no se le puede dar una obediencia perfecta.
Y Él exige obediencia perfecta. Pero como nosotros somos incapaces de darla, entonces miren, es una cuestión nada más mental, posicional. No, eso entra en contradicción con las Escrituras. Sí, en un sentido nosotros estamos con Dios. La obediencia que Cristo mostró al vivir una vida perfecta es nuestra. Fue imputada a nuestra cuenta si tú eres un creyente. Su obediencia te es imputada. Y su justicia te es imputada, son tuyas. Con eso tú te presentarás delante de Dios. Y serás acepto delante de Él. Gloria a Dios. Pero se quedan ahí. Pero eso no es todo el consejo de Dios, hermanos. El consejo de Dios nos enseña que Dios está haciendo una obra en nosotros. Y que hay frutos en nuestras vidas, que hay obras en las que Dios quiere que nosotros andemos. Y tenemos que caminar en ellas. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, que Dios nos da una nueva voluntad, un nuevo sentir de querer vivir para Él, de querer agradarle a Él, de querer obedecerle. Yo sé que no es perfecta mi obediencia. Yo fallo, pero Dios me ha dado los recursos también para lidiar con esos pecados míos. Por eso el Señor nos llama a arrepentirnos y a confesar nuestros pecados cuando fallamos. Porque Él sabe que yo no puedo obedecer perfectamente. Pero Él me ve justo porque me ve a través de Cristo. Porque esa obediencia de Cristo es mía. Y esa justicia de Cristo es mía. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que crecer y procurar la obediencia. Son verdades que están en la Biblia y que tenemos que llevarlas. Es como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, Jesús fue un hombre bueno, un hombre perfecto. Pero hasta ahí, un hombre. No, porque ¿cómo puede ser hombre y Dios? ¿Para Dios habrá algo imposible o difícil? No. Usted tiene que creer lo que las Escrituras dicen. Las Escrituras dicen que Jesús era hombre. Él era hombre. Las Escrituras dicen que Jesús era Dios. Él era Dios. Ambas cosas son verdad. Dios manifestado en carne. Y la Biblia dice que grande es ese misterio. Pues nosotros, con relación a esta verdad, también tenemos que tener cuidado, porque se está metiendo en el mundo evangélico. Y no podemos nosotros dejar que la palabra de Dios pueda ser vilipendiada. No lo podemos dejar, hermano. Tenemos que creer conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Estas personas reducen la obra del Espíritu en nuestras vidas. No creen en la obra del Espíritu de Dios. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es fe, es mansedumbre. Nosotros no podemos menospreciar la obra del Espíritu. Ahora, la debilidad de nuestra humanidad no se vence con el poder de nuestra humanidad. No es por tu brazo fuerte, es por el brazo del Señor. Por eso es que separados del Señor nosotros no podemos hacer nada. Y eso sí tenemos que tenerlo claro. Los argumentos de Pablo. Dice, bueno, debo partir de lo débil del mundo. Dice que escogió Dios para deshacer a lo fuerte a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Dice 2 Corintios 1, 9 y 10, abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esta era una experiencia extrema. Pero fíjense cómo dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces nuestro caminar diario, nuestro vivir, nuestra confianza no puede estar en nosotros, no puede estar en los hombres, tiene que estar en Dios
que es el que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 12:9 dice: el aguijón en la carne, el mensajero de Satanás, no le fue quitado porque su poder se perfecciona en la debilidad. Así que nosotros somos débiles en Él, como dice el texto. Y Dios usa estas cosas, hermanos. Dios usa todas estas cosas para tratar con nuestras vidas, para acercarnos más a Él, para moldear nuestro carácter. Todo Dios lo usa con un propósito. Son nuestras debilidades las oportunidades más grandes de experimentar su poder extraordinario. Cuando estamos en situaciones así, también podemos ver la gracia de Dios y el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Por eso no debemos desaprovechar esas oportunidades. Siempre nosotros queremos salirnos de ellas. Nada más que llegan, humanamente nosotros todos queremos salirnos de esas oportunidades, de esos problemas, de esos sufrimientos, de esas debilidades que enfrentamos en este mundo. Todos queremos salirnos de ellas. Pero son oportunidades en las que Dios también manifiesta su gracia de una forma extraordinaria. Dice 2 Corintios 4:6, el Dios que tiene el poder de crear es el Dios que tiene el poder de la resurrección, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Puedes comprender cómo y por qué es posible que los creyentes seamos iluminados de su conocimiento. El mismo poder creador es el mismo poder que nos quita el velo para ver su gloria en la faz de Jesucristo. Ese poder quita el velo para que nosotros podamos conocer al Señor. Y esto es algo maravilloso, es algo grandioso. 2 Corintios 4:7 dice: para que la vida de Jesús se manifieste. Así habla ese pasaje, solo una parte de él. Ahora, nosotros podemos estar atribulados, dice Pablo así: atribulados en todo, pero no angustiados; en apuro, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, el poder es de Dios, no es nuestro. Por eso debemos siempre descansar en Él, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo se gloría, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Nuestro Señor murió y resucitó, y está vivo para siempre. Muchas personas pudiéramos pensar en Lázaro, el Señor lo resucitó. Pero Lázaro volvió a morir. Y está en espera de esa nueva resurrección cuando el Señor venga. Pero el Señor se levantó de los muertos una vez y para siempre. Nuestro Salvador vive. Y ese es nuestro consuelo. Esa es nuestra esperanza. Tú puedes conocer el poder de su resurrección cuando participas de sus padecimientos.
Dice la Biblia, bienaventurado soy cuando por mi culpa os vituperen y os persigan. Dice también, porque se nos ha concedido no solo que vivamos por Él, sino que también padezcamos por Él. Así que tenemos estos pasajes y muchos más que hablan de que nosotros, cuando sufrimos, lo hacemos en debilidad, pero Dios, hermano, está con nosotros y Él es nuestro sostén. Además, se nos ha concedido el sufrir, se nos ha concedido el creer, pero también el sufrir. Y eso no lo debemos perder nosotros de vista. Hay muchos por ahí que enseñan que el cristianismo todo es color de rosa, que cuando tú te haces creyente, los problemas todos terminan y todos se acaban. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras enseñan que en medio de nuestras circunstancias, cualquiera que sean, por duras y difíciles que sean, nosotros no estamos solos. Dios es con nosotros. Él es nuestro ayudador. Pero no podemos decir, mira, todo es color de rosa ya, todo es perfecto. Todavía no estamos glorificados, mis hermanos. Todavía no hemos llegado al cielo. Todavía no hemos llegado a nuestra patria celestial. Por eso es que nuestra mejor vida, como dice este hombre, no es ahora. Nosotros empezamos a vivir esa vida porque tenemos a Cristo, pero la disfrutaremos de una manera gloriosa cuando estemos con el Señor. ¿Qué dice la Biblia del poder de su resurrección? Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. El poder de su resurrección, hermano, es lo que nos garantiza a nosotros el que podamos estar con el Señor algún día cuando Él nos llame a su presencia o cuando Él venga por esta iglesia. Nuestra esperanza emana de su resurrección. No podemos entonces ignorar la resurrección del Señor Jesucristo en ningún momento. No podemos ignorar eso porque toda nuestra esperanza está ahí. Está ahí en Él. Y está en esa obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario, como dice 1 Corintios 15, que ese es el evangelio que Pablo ha predicado, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado según las Escrituras y resucitó. Entonces, mi esperanza tiene que estar en ese Cristo glorioso, que murió por el pecado, pero que también resucitó de los muertos y vive. Y si tu esperanza está en ese Cristo glorioso que resucitó de los muertos, mire, usted tiene una gran esperanza. Y Dios no le va a fallar, porque Dios es fiel. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Por tanto, podemos descansar en Él. Podemos descansar en Él. Y las personas que nos visitan, si hay alguien por primera vez o aunque haya venido en otras ocasiones, pero que quizás no tiene esta esperanza en Cristo, en el Cristo que la Biblia enseña, el que murió y resucitó, le animamos para que busque a Dios, para que se acerque a Dios, clame a Dios ahí donde usted está y pídale que tenga misericordia de usted, que muestre gracia a su vida y que usted también pueda conocerle. Vamos a orar. Padre, ayúdanos para que nosotros como creyentes, miembros de esta iglesia bautista, siempre podamos, cada día de nuestras vidas, celebrar, oh Dios, que tú resucitaste. Ayúdanos a saber que toda nuestra esperanza descansa en tu resurrección. Y permite que ese pueda ser también el mensaje que nosotros podamos llevar a aquellos que no te han conocido. Señor, permite que podamos ser fieles voceros de tu evangelio de gracia, de tu evangelio que perdona, que redime, que salva al pecador y que le da una vida transformada. Señor, ayúdanos a siempre ser aquellos que hablan todo tu consejo, que no escondemos nada, sino que hablamos
lo que tu palabra realmente enseña. Padre, ayuda a esta tu iglesia y confórtanos con tu palabra y aliéntanos en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas, de las circunstancias que enfrentemos, y permite que el saber que Cristo se levantó de los muertos y vive, Señor, sea un bálsamo para nuestras vidas, algo que nos llene, Señor, siempre de esperanza. Amén. Padre, perdona nuestros muchos pecados y perdona nuestras muchas faltas y ayúdanos sobre todas las cosas a vivir en este mundo para ti. Aunque somos débiles, Señor, contamos con tu presencia por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tú eres el que puede guiarnos y ayudarnos para que nosotros podamos anhelar obedecerte. Cuando fallamos, Señor, pon en nosotros el deseo de confesar rápidamente nuestros pecados y estar a cuentas contigo, sabiendo que en ti hay misericordia y hay perdón. Ayúdanos, Señor, a reflejar la vida de Cristo, a reflejar el carácter de Cristo en nuestro diario vivir. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.